Bienvenida, Solecita. Muy buenos días, Luis. Alan, auditorio, un gusto estar aquí. Alancito, porque si no lo va a decir que es violencia. Violencia discriminación. política. Simplemente hay preferencias. El amor no se puede ocultar, amigo. Buenos días, gracias por la invitación. Ya saben, los dos queridos. A ver. Tú tienes que querer a Alan en esta vida. No, ya se ganó el corazoncito, ya se ganó todo el lugar del corazón. Yo que te quiero mucho. Todo. Y sobre todo, se ganó la audiencia. Eso es lo más importante. A ver, la reforma al Poder Judicial. ¿Por dónde empezamos? ¿A favor y en contra? Están ahorita el tú por tú. Ahorita va a haber una conferencia de prensa. A las 8:30, sí. A las 8:30 me mandaron por todas partes, por Instagram, por Twitter. Saludos a Gema y hay una rueda. Va a estar que convocan los magistrados, jueces, la base trabajadora para exponer su posicionamiento a las 8:30. En lugar, edificio sede Encinas, Avenida Luis Encinas con Monteverde. Le hemos dado también amplio seguimiento. Sí, claro. ¿Estás a favor o en contra? ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, yo estoy a favor de que las y los trabajadores del Poder Judicial puedan ejercer, digamos, su libre determinamiento de poder expresarse, digo, como un último recurso. Hay que recordar que el Poder Judicial o las y los trabajadores del Poder Judicial estuvieron de manera paulatina o, digamos, de manera constante criticando estos diálogos que se realizaron, que acusaron que eran una mera simulación, porque realmente no se tomaron en cuenta, digamos, muchas de las demandas que ellos tenían para la reforma al Poder Judicial que plantea el Poder Ejecutivo. Entonces, este paro o paro de labores o esta suspensión de labores, como lo llaman ellos, es como, digamos, la última herramienta que tienen, que además no solamente es una herramienta importante el poder expresar su descontento porque ellos ven amenazados, digamos, sus derechos laborales, también es algo histórico porque nunca habíamos tenido un paro de esta naturaleza en este país, ¿no? Discúlpame, Sol Ángel, pero el sistema judicial de México lleva paralizado décadas. Podrán ejercer su derecho ahora más de 50,000 empleados del Poder Judicial, pero la parálisis es constante. Tenemos obviamente un sistema que ha estado de alguna forma limitado en sus funciones. Creo que el tema de hoy salir a las calles a manifestarse está todo en su derecho. Sin embargo, creo también cierto dejo de chantaje ante la posibilidad inminente de una reforma al Poder Judicial. Creo que eso también deja algunas aristas importantes que me gustaría tocar más adelante sobre la utilización de estos empleados y de este tema de una oposición y también, por supuesto, el seguirle el juego a la oposición. No caigo en las declaraciones del presidente de decirle palero a los funcionarios del Poder Judicial que le están haciendo la chamba o el juego sucio. Sin embargo, sí veo intereses inmersos a este tipo de manifestaciones. Bueno, sería interesante que nos dijeras qué intereses exactamente, y de qué personas, que le pongas nombre y apellido, claro, si te parece que va por ahí. Pero además, Alan, me parece también una falta de respeto decir que las y los trabajadores del Poder Judicial están siendo utilizados por una oposición. Digo, al final de cuentas estás hablando de jueces, magistrados, personas, actuarios, personas que tienen todo el conocimiento de las leyes de este país y que seguramente tienen la capacidad de tener un criterio propio para poder salir y manifestarse en contra de una reforma que, dicho sea de paso, no solamente se ha criticado por el personal que trabaja en el Poder Judicial, ha sido criticada por expertos, por organismos internacionales. La oposición es solamente uno de los críticos que tienen en contra de esta reforma presentada a modo una reforma que nace de un enojo del presidente o un capricho del presidente de la República, que no se le ve ni pies ni cabeza y que además, algo más importante, Alan, que no toca las fiscalías, y vimos escándalos de la fiscalía, vaya que los vimos la semana pasada, estas acusaciones que hace el mismo Javier Corral y que hace el mismo oficialismo acerca de Maru Campos, de que tiene injerencia dentro de una fiscalía que en teoría debería ser autónoma. Pero también vimos al mismísimo fiscal de la Ciudad de México ir a rescatar a Javier Corral ante una supuesta o una no detención de Javier Corral, y les decimos, a ver, cómo toca esta reforma a las fiscalías, que es donde realmente se imparte la justicia, o es, digamos, la primera cara o la primer acercamiento que existe con la ciudadanía. Bueno, a ver, se modernizó el sistema de justicia penal, el laboral. Ahora viene esta reforma y seguramente las fiscalías va a llegar también en este plano de reformar. Bueno, no están, pero están otros puntos. Están otros puntos que tienen que sacar a México del letargo que ha significado el Poder Judicial en este momento, con altos índices de corrupción y de impunidad. No se hace justicia en México, o 0.06
casos denunciados llega a una resolución favorable. Es un tema que se debe reformar sí o sí, obviamente abriéndolo al diálogo. Creo que también hay voluntad política, si bien el presidente ha sido más radical, por así decirlo. Creo que Claudia Sheinbaum sí tiene la voluntad de escuchar a estos personajes y por supuesto la oposición también, porque es válido. Yo no desmerito obviamente la trayectoria, la capacidad que puedan tener todos los funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, sí veo una oposición desconfigurada que está buscando pretextos para ponerse la toga del juez y agarrar el martillo de la justicia y tratar de dar marrazos al sistema político mexicano o al régimen que hoy está gobernando. Sí veo ese interés, sí lo vi con el tema de la marea rosa, sí lo vi con el Frente Cívico. Cualquier tema que no venga de la oposición y que de cierta forma genere polémica, se va a colgar la oposición. Yo veo esos intereses inmersos en este tema. Ahora, creo que es innegable que tenemos que escuchar las voces de los expertos. Tú tuviste un debate la semana pasada muy interesante. Yo veo cómo de alguna forma ellos dicen, oye, es que agrede los derechos humanos de los trabajadores, pero a ver, y el derecho a la justicia pronta y expedita a los mexicanos, ¿dónde está el artículo 17? O bueno, ¿qué derecho vale más? Ese es un punto importante, a ver, porque las cifras ahí están exacto. Todavía el 95% de los casos no se resuelven en México. La impunidad, incluso el mismo Fernández Noroña en una entrevista que le hicimos a profundidad aquí decía, lo admitía. La justicia sigue estando pendiente. ¿Reformar el Poder Judicial para qué, Sol Ángel, con estos números y estos datos? Bueno, hace un momento Alan mencionaba el tema de la oposición. Yo no considero que la oposición tenga la razón, Alan. La oposición hace lo propio. También López Obrador tomaba las calles cada vez que decía que había digamos, un fraude electoral o cuando algo no les gustaba. Yo creo que no puedes criminalizar o decir que las y los empleados del Poder Judicial están haciendo algo malo por manifestar su descontento acerca de una reforma donde ellos aseguran y mencionan que realmente eso no va a ayudar para que se imparta justicia. Existe corrupción en el Poder Ejecutivo, existe corrupción en el Poder Legislativo y también lo existe en el Poder Judicial. Eso no está en cuestionamiento. Si aquí no estamos hablando de que todo sea blanco o que todo sea negro, existen matices. Y en esos matices están los diferentes posicionamientos que existen a favor y en contra de esta reforma. Claro. Por supuesto que se necesita una reforma al Poder Judicial, pero cambiar a jueces, mira, imagínate que tengamos a 9 magistrados como Lenia Batres que desconoce el total funcionamiento de la Corte, que no conoce realmente cómo se imparte la justicia. Ahora replica esa situación en todas y todos los jueces. Si no tienen soluciones, ahora aparte también tienen que llegar a aprender, Alan. Yo creo que la justicia en este país nos ha dejado a deber a todas y a todos. Eso no está, digamos, en cuestionamiento. Eso ya lo sabemos. Pero viene del PRI, del PAN y también con este gobierno. La duda es qué es lo que quieren. A ver, quieren cambiar de tajo a todos los jueces de un plumazo, de un día para otro, a la mitad de los jueces el próximo año. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Se acaba la corrupción con eso? A ver, pero bueno, se va a dar un esfuerzo. El conservadurismo es mantener las cosas como están. Tener a jueces que desconocen, sin experiencia, ¿te va a garantizar mayor acceso a la justicia? No veo yo la bolita de cristal para que digas que van a llegar gente que no esté capacitada para desempeñar su cargo. Pues es que ¿escuchaste los análisis de la reforma? Bueno, yo he escuchado los análisis. Un recién egresado, dime qué experiencia puede tener en impartición de justicia. A ver, va a haber propuestas, va a haber también filtros, no va a llegar cualquier hijo de vecino a ser juez, Sol Ángel, se va a respetar ciertas características para que llegue la gente más capacitada. Yo preferiría que un juez experimentado... Preferías que las cosas se quedaran así y la oposición también preferiría eso y yo creo que aquí sí debe de haber un cambio porque no está dando resultados el Poder Judicial. Insisto, si ya se modernizó, si hemos tenido grandes avances tecnológicos que no lo vemos reflejado también en el Poder Judicial, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando en México para poder tener un sistema moderno, innovador, que realmente pueda garantizar el artículo 17 de los mexicanos? Aunque voltees para arriba, dime
Entonces, Mira, yo te recomendaría primero que nada que no pongas palabras en mi boca, porque yo nunca dije, bajo ninguna circunstancia, que estoy de acuerdo con que las cosas se queden como están. Es decir, que se queden con la corrupción que existe y que todas y todos sabemos que existe corrupción dentro del Poder Judicial. Que hay jueces que han llegado ahí por, digamos, el dedazo de algunos políticos. También, la pregunta es si realmente Morena quiere acabar con esos jueces, que no son la mayoría, pero que sí existen, que existen familias dentro del Poder Judicial. Si Morena quiere acabar con esos que responden a los intereses de la oposición o si quiere poner jueces a modo que respondan a sus intereses. Ese es el problema, Alan. El problema es que dentro de este discurso en el que se habla de impartir justicia, lo último que se toca es el tema de que la gente común y corriente de a pie acceda a la justicia. Están más empecinados y más preocupados por tener jueces que les sean a modo, jueces que trabajen con la 4T o que sean afines a la 4T, que eso es lo que trasciende en todo lo que ¿tú crees que quieren ver un sometimiento? ¿Quieren someter al Poder Judicial? ¿Tú quieres ver? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si quisiera el Ejecutivo tener, pues obviamente, control del Poder Judicial, deja las cosas como están, porque es facultad del Ejecutivo proponer a los jueces del Suprema Corte de Justicia. Ahora, Sol Ángel, ¿qué contrasentido que quiere sacar de la ecuación a la oposición y metas al tema de que Morena quiere jueces afines? Y eso lo acabas de comentar para que no digas después que pongo palabras en tu boca. A ver, es un tema, Sol Ángel, del gobierno del presidente y, por supuesto, de la presidenta electa. Y bueno, cuando dices también que viene un impulso, un revanchismo, que también es un argumento que presentan algunos funcionarios del Poder Judicial. A ver, los grandes cambios, las leyes de reforma, los movimientos sociales que han derivado de la independencia, la reforma, vienen de un sentimiento de un impulso social de hacer un cambio, Creo que esta reforma y también embonado a todo el paquete de reformas que está proponiendo el presidente, vienen a dar un cambio importante también a cómo se concibe el poder en México. Creo que uno de ellos es el Poder Judicial, el primer punto que deberíamos de tocar. Vamos a ir concluyendo. Para concluir, Sol Ángel. Entonces, sí, es una reforma que es un retroceso para ti, entonces viene esta reforma, ¿cuál sería tu conclusión ya para cerrar esta primera entrega? Porque al parecer pues no hay vuelta atrás con lo que viene y además el plan C nunca. Yo creo que la reforma va, ¿no? La reforma va a ir. No se escondieron, pues, ¿no? No se escondieron de que no. Ellos dijeron, plan C va a reformar el Poder Judicial. ¿Cuál sería tu conclusión? Sí, qué bueno, porque lo abrieron el debate. Adelante. Sí, a ver, yo creo que el tema es muy evidente. A ver, el Instituto Nacional Electoral acaba de enviar, digamos, estos proyectos de cómo van a quedar configuradas las cámaras. Morena va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y le van a faltar 3 escaños para también tener la mayoría en el Senado de la República, que ahí seguramente Mario Fabio Beltrones va a jugar un punto importante y después lo podríamos analizar dentro de esta misma coyuntura. La reforma va a ir. Yo creo que lo que estamos discutiendo en esta mesa en este momento también es la viabilidad de que digamos, desde una protesta, un paro de labores, todavía como último recurso para poderse sentarse, porque ¿qué es lo que está pidiendo las y los trabajadores del Poder Judicial? No están diciendo que no exista reforma. Yo creo que sería peor no llevar a cabo una reforma que dejarla como está, o sea, a medias. El punto es, queremos sentarnos y hacer mesas de diálogos donde realmente se tome en cuenta nuestra posición dentro de esta reforma, nuestra postura como trabajadores del Poder Judicial. Yo apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y apoyaría también a todo tipo de trabajadores que estén luchando por tener sus garantías. Ahorita mencionabas, Alan, ¿qué es más importante, el acceso a la justicia o el derecho al trabajo? Déjame decirte que no hay un derecho más importante que el otro. Todas las personas tenemos los mismos derechos y unos derechos de unos no están sobre los derechos de otras personas. Creo que tenemos que poner eso porque no se trata de lastimar a unos para que otros tengan el acceso a la justicia. Yo creo que todas y todos debemos tener acceso a la justicia, incluidos quienes trabajan en el Poder Judicial. Y si el paro nacional que se está llevando a cabo, un paro histórico, tiene como, digamos, consecuencia o como objetivo lograr una negociación, lograr sentarse, yo creo que se aplaude. Y también hay que ver cuál va a ser la reacción del oficialismo para poder sentarse con estos trabajadores y poder llegar a
mediar, porque al final de cuentas eso es la política, eso es lo que se tiene que hacer cuando se hacen dictámenes de reformas tan importantes y trascendentales para el país. Yo veo voluntad de la presidenta para escuchar esas voces. Creo que ella ha dado algunas declaraciones que nos muestran que va a haber un diálogo, como ya ha habido una socialización de la propuesta y se ha abierto el debate en medios de comunicación y la gente está más enterada de este tema, que ya es un avance enorme. No hay más ciego que no quiera ver, y que no vea obviamente a la oposición con un interés en este tipo de confrontaciones. Simplemente pues no sé si está abocando a que la justicia es ciega o no sé, pero seguramente está volteando para otro lado. Yo veo el interés de la oposición, sí. Pero eso no significa que yo no pueda tener coincidencias con la oposición. No, ahora, ¿viste la forma en que se van a elegir a los jueces? Sí, de un listado donde todavía, en el mismo listado te van a decir quiénes son los candidatos de la presidenta en turno. Estos son los candidatos. O sea, le estás diciendo básicamente a la gente de los poderes, a ver, pero ¿quién representa al poder ejecutivo y al poder legislativo? También, o sea, nos falta más que tener dos dedos de frente para darse cuenta que hay que jugar, que seamos ingenuos. Estamos debatiendo de un poder, y otro poder tiene la facultad de proponer, y los tres poderes van a ser parte de este proceso. No digas que la presidenta, sí, reitero, la presidenta. ¿Y quién recae el poder ejecutivo? Nada más dime. Bueno, está bien. Está bien. O sea, sí, el la poder presidenta ejecutivo recae en el representa, presidente o la presidenta en turno. Sí, totalmente. En este caso, y Claudia quien Sheinbaum. sea el presidente de la mesa directiva del legislativo va a ser entonces quien proponga los 10 candidatos del poder legislativo. Porque el legislativo, Alan, creo que lo sabes y lo sabe el auditorio, es un órgano colegiado. Hay 500 diputados y diputadas, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales. Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho, nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Al Tú por Tú por la reforma judicial. Gracias, Solecita. Gracias. Gracias. Alan. Gracias. Comparta, por supuesto, este video, suscríbase al canal de YouTube y nos puede ver también en toda la multiplataforma.